En un barrio modesto y lleno de vida de la Ciudad de México, vivía un hombre llamado Jorge Mendoza. Tenía 28 años y su piel oscura era testimonio de su orgullosa herencia africana-mexicana. Para muchos, Jorge no era solo un mecánico. Era un símbolo de esperanza, esfuerzo y dignidad en una comunidad que enfrentaba dificultades diarias. Las primeras luces del día aún no iluminaban las calles cuando Jorge ya estaba despierto. En la humilde casa que compartía con su madre, doña Elena Mendoza, el aire estaba impregnado del aroma cálido del café que él preparaba con esmero cada mañana. Doña Elena, una mujer de mirada profunda y manos marcadas por los años de trabajo duro, observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Ella sabía que Jorge cargaba con el peso de la familia y los sueños no cumplidos de generaciones pasadas. Jorge había crecido escuchando las historias de su abuelo, un hombre que había luchado contra la discriminación y la pobreza, pero que nunca perdió la fe en un futuro mejor. Estas historias moldearon el carácter de Jorge, un hombre honesto, trabajador y decidido a cambiar el destino de su familia. El taller donde trabajaba Jorge no era más que un pequeño local, con herramientas gastadas y paredes cubiertas de polvo, pero para él era su mundo, su espacio sagrado. Cada auto que entraba representaba un reto, una oportunidad para demostrar que con trabajo y dedicación se puede salir adelante. No era raro verlo hasta altas horas de la noche, ajustando motores y perfeccionando cada detalle, porque para Jorge el trabajo bien hecho era una forma de dignificar su existencia. A pesar de la carga y las largas jornadas, Jorge siempre encontraba tiempo para su comunidad. En las calles del barrio era común ver a Jorge ayudando a un vecino con una reparación o dando palabras de ánimo a los jóvenes que, como él, soñaban con un futuro distinto. Su mejor amigo, Martín Ortega, era un reflejo de su espíritu. Martín era alegre y soñador, y a menudo juntos imaginaban un taller propio, un centro donde no solo se repararan autos, sino donde se enseñara a la juventud a creer en sí misma. Sin embargo, la vida en la Ciudad de México no era fácil para Jorge. Ser un hombre negro significaba enfrentarse a miradas sospechosas, prejuicios velados y barreras invisibles. Más de una vez había sentido cómo se cerraban puertas, cómo se cuestionaba su integridad sin razón alguna. Pero Jorge jamás permitió que el racismo o la injusticia apagaran su luz interior. Al caer la tarde, Jorge regresaba a casa con la esperanza renovada. Su madre, doña Elena, era su mayor apoyo. La relación entre ambos era profunda y llena de respeto mutuo. En cada conversación, ella le recordaba que la dignidad no se pierde, aunque el mundo intente arrebatarla. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en el silencio, Jorge cerraba con cuidado el taller. La brisa fresca movía las hojas de los árboles y las luces lejanas parpadeaban entre las sombras. Jorge no sabía que aquella noche su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, una prueba que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino también la integridad de su alma. Aquella noche, el barrio donde vivía Jorge Mendoza parecía dormir en paz, pero el ambiente estaba cargado de una tensión invisible. La noticia de un robo reciente en una tienda cercana había recorrido rápidamente las calles y sembrado miedo en la comunidad. Jorge, tras una larga jornada en su taller, caminaba con paso tranquilo hacia su casa. El cansancio se reflejaba en sus hombros, pero su espíritu seguía intacto. En su mente solo estaban el rostro de su madre y el sueño de un futuro mejor. De repente, un fuerte destello azul iluminó la calle, acompañado por el sonido estridente de sirenas. Sin previo aviso, un convoy de policías se detuvo frente a él. Al frente, el severo y rígido capitán Ramírez descendió con paso firme, su mirada fija en Jorge. «¡Alto ahí!», ordenó Ramírez con voz de mando. «¡Identifíquese!».
Jorge levantó las manos en señal de paz y explicó calmadamente que acababa de cerrar su taller y que no tenía relación alguna con el robo. «No te muevas», replicó Ramírez. «Tenemos testigos que te vieron en el lugar de los hechos. Eres el principal sospechoso». Jorge se quedó paralizado, sintiendo cómo las miradas de los vecinos comenzaban a volverse contra él. En ese momento, el oficial Gómez, más joven y con un semblante dudoso, observaba la escena con creciente incomodidad, pero no interrumpía las órdenes del capitán. «¡No es cierto!», protestó Jorge, intentando mantener la calma. «Yo estaba trabajando, pueden preguntar en el taller». Pero sus palabras fueron ignoradas. De forma abrupta, Ramírez lo agarró del brazo y comenzó a forcejear para esposarlo. Jorge resistió, sin violencia, pero decidido a no rendirse. Los policías, sin consideración, lo empujaron contra la pared y lo obligaron a arrodillarse frente a todos. El capitán Ramírez comenzó a buscar en sus pertenencias, arrojando objetos al suelo con desprecio. Los vecinos, muchos de ellos amigos de Jorge, miraban con horror, pero también con miedo, temiendo involucrarse. Algunos comenzaron a murmurar: «¿Será verdad lo que dicen? Nunca lo había visto en problemas antes». Mientras otros simplemente apartaban la mirada, incapaces de enfrentarse a la autoridad. Desde la ventana de su casa, doña Elena observaba la escena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Su corazón latía acelerado, sintiendo que la injusticia golpeaba a su familia con una fuerza brutal. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre el bullicio de la calle. «Déjenlo en paz», exclamó Martín Ortega, el mejor amigo de Jorge, que había llegado corriendo al lugar. «Este hombre es inocente». Pero sus palabras fueron silenciadas por el ruido de las sirenas y las órdenes del capitán. Finalmente, esposado y humillado, Jorge fue subido a la patrulla. Sus ojos reflejaban tristeza, miedo y una profunda indignación, pero también una determinación firme de demostrar la verdad. En la comisaría fue retenido sin pruebas sólidas, acusado de un crimen que no cometió. Mientras permanecía en una celda fría y oscura, Jorge recordó las palabras de su madre: «Nunca pierdas la fe, hijo. La verdad siempre encuentra su camino». Esa noche, aunque marcado por la humillación y la injusticia, Jorge juró que no dejaría que esa oscuridad lo consumiera. Sabía que su lucha apenas comenzaba. La noticia de la detención de Jorge se extendió rápidamente por el barrio. Al principio, muchos vecinos no podían creer lo que había sucedido. Algunos incluso se negaban a aceptar que alguien como Jorge pudiera estar involucrado en un robo. Sin embargo, la presencia de la policía y el poder de la autoridad parecían imponer silencio y duda. En la pequeña casa de Jorge, doña Elena Mendoza sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sentada en una silla, con las manos temblorosas, miraba al vacío mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. La fortaleza que siempre había mostrado comenzaba a quebrarse bajo el peso de la incertidumbre y la injusticia. Sabía que su hijo era inocente, pero también entendía lo difícil que sería demostrarlo. Por otro lado, Martín Ortega, el mejor amigo de Jorge, recorría las calles tratando de conseguir apoyo entre los vecinos, pero muchos se mostraban temerosos, alejándose con miradas evasivas o murmurando que no querían problemas con la policía. Martín sentía una mezcla de rabia y frustración, pero también una profunda lealtad que lo impulsaba a no abandonar a su amigo. Mientras tanto, en la comisaría, Jorge mantenía la cabeza erguida, decidido a no dejarse vencer. Sin embargo, la humillación y el cansancio comenzaban a hacer mella en su espíritu. Estaba aislado, incomunicado y sin respuestas claras sobre el proceso que se avecinaba. La injusticia también impactó en la comunidad. Algunos amigos y familiares se organizaron para pedir justicia, pero el miedo a represalias detenía muchas acciones. En medio de esta atmósfera apareció Claudia Rivas,
una periodista local que había escuchado rumores sobre la detención y decidió investigar más a fondo. Claudia sabía que detrás de esa historia había algo más grande, una verdad que debía ser contada. Con su pluma y cámara, Claudia comenzó a recopilar testimonios y a documentar la situación, dispuesta a dar voz a aquellos que se sentían olvidados y oprimidos. Su llegada representó una esperanza para Jorge y su familia, aunque el camino aún sería largo y difícil. Mientras tanto, en la casa de doña Elena, la ansiedad crecía con cada hora que pasaba. La familia y algunos vecinos se reunían, compartiendo historias y tratando de mantener la fe. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y Jorge sabía que necesitaría de toda la fuerza de su comunidad para enfrentar lo que venía. Mientras Jorge permanecía encerrado tras los muros fríos y oscuros de la comisaría, fuera, la batalla por su libertad comenzaba a tomar forma con la fuerza de quienes creían en su inocencia. La llegada de señorita Ana Morales fue como una luz en medio de la oscuridad para su familia y su círculo cercano. Ana, una joven abogada de espíritu firme y corazón comprometido con la justicia social, no tardó en comprender que ese caso iba mucho más allá de una simple detención. Ana se presentó en la modesta casa de Jorge una tarde gris, con documentos y una carpeta repleta de información. Su primer encuentro con doña Elena Mendoza fue conmovedor. La mujer, aunque agotada por la angustia, encontró en Ana un apoyo inesperado y confiable. «Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que Jorge vuelva a casa», le aseguró Ana con voz cálida, tomando las manos temblorosas de doña Elena. Con la ayuda de Martín Ortega, el amigo leal que nunca abandonó a Jorge, Ana comenzó a recopilar testimonios de vecinos y conocidos. Poco a poco se fue armando un retrato claro de quién era Jorge, un hombre honesto, trabajador y respetado por la comunidad. Sin embargo, el sistema parecía blindado en su prejuicio. Ana no tardó en visitar la comisaría para exigir explicaciones claras. Frente al capitán Ramírez, que se mostraba imponente y desafiante, Ana mantuvo la calma y la firmeza, solicitando evidencias concretas que justificaran la detención de Jorge. «¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los testigos reales?», preguntó Ana con intensidad. «Mi cliente es inocente y debe ser liberado de inmediato». Ramírez evitaba las respuestas directas, respondiendo con evasivas y amenazas veladas, demostrando su arrogancia y abuso de poder. A su lado, el oficial Gómez, un hombre más joven y con una conciencia inquieta, no pudo más que observar con creciente incomodidad. En secreto, Gómez decidió romper el silencio. En varias ocasiones buscó a Ana en la entrada de la comisaría para entregarle información valiosa sobre las irregularidades cometidas durante la detención y los procedimientos poco éticos de Ramírez. «No todo es lo que parece», le dijo en voz baja una noche. «Ramírez tiene miedo de que esto se descubra, pero yo no puedo seguir participando en esto». La presión de los medios comenzó a crecer gracias a la labor incansable de Claudia Rivas, la periodista local que se encargó de difundir la historia. Sus reportajes revelaban la injusticia y llamaban a la comunidad a no quedarse callada. Poco a poco, más vecinos se atrevieron a alzar la voz, dejando atrás el miedo. En las calles aparecieron carteles y mensajes de apoyo a Jorge y algunas figuras importantes de la ciudad empezaron a mostrar interés en el caso. Entre ellas, Ana descubrió una pista que podría cambiarlo todo. Jorge estaba ligado a una familia influyente, aunque poco conocida, y había un pariente lejano que tenía gran respeto en la comunidad. Con determinación, Ana contactó a don Luis Herrera, un líder comunitario reconocido por su valentía y compromiso con la justicia social. Don Luis, hombre fuerte y respetado, vio en la historia de Jorge no solo un caso individual, sino una lucha simbólica contra el racismo y la injusticia estructural.
No permitiremos que un hombre honesto sea víctima de la ignorancia y el prejuicio, declaró don Luis, prometiendo usar toda su influencia para apoyar la causa. Mientras tanto, Jorge, en su celda, recibía las noticias con esperanza y gratitud. Cada llamada, cada visita y cada gesto de apoyo era una llama que mantenía vivo su espíritu. En ese momento, la lucha por la justicia no solo era de Jorge, sino de toda una comunidad que comenzaba a despertar, decidida a enfrentar la injusticia y construir un futuro donde la verdad y la dignidad prevalecieran. La investigación de Ana Morales se volvió cada vez más intensa. Día tras día, revisaba documentos antiguos, buscaba registros familiares y hablaba con personas que conocían la historia oculta de Jorge Mendoza. Pronto, descubrió un dato que sorprendió a todos. Jorge no era un simple trabajador de barrio, sino que descendía de una familia con un legado poderoso y respetado, aunque desconocido para la mayoría en su comunidad. Ana encontró certificados de nacimiento, fotografías y testimonios que confirmaban que Jorge era descendiente directo de los Herrera, una familia reconocida por su lucha contra la injusticia social y la defensa de los derechos de los pueblos marginados del país. Esta familia había construido su nombre no solo por su poder económico, sino por su compromiso incansable con la justicia y la igualdad. Entre esos parientes destacaba don Luis Herrera, un hombre con una voz firme y un corazón comprometido, quien durante décadas había sido un referente en la Ciudad de México para quienes buscaban apoyo y protección frente a abusos y discriminación. Don Luis era mucho más que un líder comunitario. Era un símbolo de esperanza para los olvidados. Ana no dudó en comunicarse con don Luis para informarle sobre la injusticia que sufría su pariente. La llamada fue breve, pero cargada de emoción y determinación. Don Luis, Jorge Mendoza, está detenido injustamente y sufre humillaciones por prejuicios arraigados. Creo que su apoyo podría marcar la diferencia, dijo Ana con convicción. Don Luis no tardó en responder. No podemos permitir que uno de los nuestros sea pisoteado de esta manera. Me encargaré personalmente de su defensa y de movilizar a la comunidad, afirmó con voz segura. La implicación de don Luis trajo consigo un cambio inmediato. Su nombre era respetado, temido incluso, por muchos dentro de las instituciones. La noticia de que Jorge estaba relacionado con una familia tan influyente comenzó a hacer eco en los pasillos policiales y judiciales. El capitán Ramírez, que hasta ese momento se había mostrado arrogante y desafiante, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Sabía que cualquier fallo en su manejo del caso podría poner en riesgo no solo la libertad de Jorge, sino también su propia carrera y reputación. Por otro lado, el oficial Gómez, quien había estado observando todo con creciente preocupación, decidió dar un paso al frente. En un acto de valentía, se reunió con Ana y don Luis para denunciar las irregularidades cometidas durante la detención y para pedir una revisión justa del caso. No podemos seguir tapando estas injusticias, dijo Gómez. Es hora de que la verdad salga a la luz. La comunidad entera empezó a movilizarse, inspirada por la fuerza de don Luis y la dedicación de Ana y Claudia Rivas, la periodista. Más que un caso legal, la historia de Jorge se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la discriminación estructural. En la cárcel, Jorge sentía cómo la marea comenzaba a cambiar. Las noticias de la comunidad, de la familia y de los aliados que luchaban por él eran un bálsamo para su alma cansada. Sabía que la batalla aún estaba lejos de terminar, pero no estaba solo. La unión de su gente y el reconocimiento de su verdadera historia eran la fuerza que necesitaba para seguir adelante. La revelación de su linaje no solo protegía a Jorge, también mostraba que la dignidad y la justicia no debían ser privilegios de unos pocos, sino derechos de todos. La revelación del verdadero linaje de Jorge Mendoza
no solo sacudió a su familia y comunidad, sino que también estremeció las estructuras internas de la policía y del sistema judicial que habían intervenido en su detención. El capitán Ramírez, conocido por su carácter autoritario y su rígida forma de operar, comenzó a sentir el peso de la presión que se acumulaba desde múltiples frentes. En las semanas posteriores a la intervención de don Luis Herrera y la abogada Ana Morales, la vida de Ramírez se tornó tensa y caótica. Su rostro, antes lleno de seguridad y arrogancia, ahora mostraba signos de nerviosismo. Las miradas que recibía de sus superiores y colegas eran cuestionamientos silenciosos, y sabía que cualquier error podría ser fatal para su carrera. Intentó defenderse con excusas superficiales, argumentando que solo había cumplido con su deber, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los testimonios de vecinos, las denuncias de irregularidades en el proceso y el fuerte respaldo de don Luis, Ana y Claudia Rivas, la periodista local, hicieron que la opinión pública se volcara contra él. Mientras tanto, el oficial Gómez decidió dar un paso valiente y decisivo. En una entrevista exclusiva con Claudia, rompió el silencio y reveló detalles sobre las prácticas abusivas y la falta de pruebas en la detención de Jorge. Gómez habló de la presión que Ramírez ejercía sobre los agentes, de la falta de respeto a los derechos humanos y de su propio conflicto moral al ser parte de un sistema que castigaba sin justicia. No podemos permitir que la autoridad se convierta en opresión, afirmó Gómez con convicción. Mi deber es proteger a la comunidad, no silenciarla ni humillarla. Esta declaración pública resonó como un golpe de esperanza para muchos, inspirando a otros agentes a cuestionar sus propias acciones y a buscar cambios dentro de la institución. La presión mediática creció de manera exponencial. Reportajes, entrevistas y movilizaciones ciudadanas pusieron el caso de Jorge en el centro del debate público. Organizaciones de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a exigir justicia inmediata y reformas para evitar que casos similares se repitieran. Finalmente, ante la ola imparable de críticas y la evidencia de su error, la policía se vio obligada a liberar a Jorge Mendoza. En un acto inusual y forzado por la presión pública, el capitán Ramírez tuvo que emitir una disculpa pública, admitiendo la injusticia cometida. Reconocemos que la detención de Jorge Mendoza fue injusta y lamentamos profundamente el daño causado, dijo Ramírez con visible incomodidad y sin poder ocultar su vergüenza. El día de la liberación de Jorge se convirtió en una jornada de esperanza y celebración. Frente a la comisaría se reunieron familiares, amigos y miembros de la comunidad para recibirlo con abrazos, lágrimas y aplausos. Doña Elena, emocionada hasta las lágrimas, sostuvo a su hijo con fuerza, agradeciendo a todos por no dejarlo solo. Entre la multitud estaban Martín Ortega, siempre fiel y alentador; Ana Morales, la abogada que luchó incansablemente por su libertad; don Luis Herrera, cuyo liderazgo y valentía marcaron un antes y un después; y Claudia Rivas, la periodista cuya voz dio visibilidad al caso. Para Jorge, ese momento fue mucho más que la libertad física, fue el renacer de su dignidad y la afirmación de que la verdad y la justicia podían prevalecer. Sin embargo, también comprendió que la batalla no terminaba allí. La injusticia que sufrió era un reflejo de un problema más profundo y sistémico. Por eso, a partir de ese día, Jorge decidió no solo reconstruir su vida, sino también convertirse en un líder activo, dispuesto a luchar para que nadie más en su comunidad sufriera como él. Su historia trascendió y se convirtió en un símbolo de resistencia, esperanza y cambio, y con el apoyo de quienes lo rodeaban, Jorge comenzó a trazar un nuevo camino, uno donde la voz de los oprimidos sería escuchada y respetada.
Después de semanas de incertidumbre y sufrimiento, Jorge Mendoza finalmente volvió a su barrio, a ese rincón humilde de la Ciudad de México que siempre había llamado hogar. Pero su regreso no fue solo un simple retorno físico, sino el inicio de una profunda transformación personal y comunitaria. El rostro de Jorge reflejaba tanto la fatiga de la batalla legal como la fortaleza interior que había forjado durante ese tiempo oscuro. Sus ojos, antes marcados por la incertidumbre y la tristeza, ahora brillaban con una determinación inquebrantable. Sabía que la injusticia que había vivido no podía quedarse en una historia de dolor, sino que debía convertirse en un motor para el cambio. Desde el primer día, Jorge sintió la responsabilidad de devolver a su comunidad algo más que su presencia, un mensaje de esperanza y lucha. Junto con don Luis Herrera, comenzaron a organizar reuniones en el centro comunitario del barrio, donde convocaban a vecinos, jóvenes y líderes locales para compartir conocimientos y experiencias sobre derechos civiles, equidad y justicia social. Estos encuentros se convirtieron en un espacio vital para fortalecer la voz colectiva de un pueblo que durante mucho tiempo había sido silenciado. Jorge, con humildad pero con autoridad, contaba su experiencia personal, narrando no solo la injusticia sufrida, sino también la importancia de la unidad para enfrentar las adversidades. Su mejor amigo, Martín Ortega, siempre a su lado, se encargaba de la logística y motivaba a los jóvenes a involucrarse activamente en la comunidad. La amistad entre ellos se había fortalecido enormemente, siendo ahora un símbolo de resistencia y esperanza para muchos. Jorge también retomó su trabajo en el taller mecánico, pero con una visión renovada. El taller se convirtió en un refugio seguro, un lugar donde las personas podían venir no solo a arreglar sus vehículos, sino a encontrar apoyo, consejos y una mano amiga. Jorge se dedicaba a enseñar a los jóvenes habilidades técnicas, abriéndoles puertas hacia un futuro mejor y alejándolos de caminos peligrosos. La historia de Jorge comenzó a trascender las fronteras de su barrio gracias a la labor constante de Claudia Rivas, quien con sus reportajes inspiraba a otros a no rendirse ante la adversidad. La figura de Jorge se volvió un faro de luz para muchos que enfrentaban discriminación, injusticia o marginación. Pero no todo fue fácil. Jorge enfrentaba noches de insomnio, recuerdos dolorosos y el peso de la responsabilidad. A veces, la sombra del miedo y la duda intentaba envolverlo, recordándole las horas de soledad y desesperanza en la celda. Sin embargo, cada vez que esos momentos llegaban, él encontraba fuerza en su madre, en Martín, en don Luis y en la comunidad que crecía a su alrededor. Comprendió que su lucha ya no era solo suya, sino de todos aquellos que habían sido silenciados. La transformación de Jorge no fue solo personal, sino colectiva, una muestra de que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza puede surgir y transformar vidas. Su camino era largo, lleno de desafíos, pero también de victorias pequeñas y grandes. Jorge Mendoza se convirtió así en un símbolo viviente de resistencia, dignidad y cambio, demostrando que la injusticia puede ser vencida con coraje, unidad y amor por la comunidad. Con el paso de los años, Jorge Mendoza dejó de ser simplemente un hombre que sobrevivió a la injusticia para convertirse en un símbolo vivo de resistencia, esperanza y cambio. Su historia, marcada por el dolor y la humillación, se transformó en un legado imborrable para toda la Ciudad de México y más allá de sus fronteras. Después de haber superado las pruebas más difíciles, Jorge no se conformó con recuperar su vida. Decidió dedicarla a servir y fortalecer a su comunidad. Junto a don Luis Herrera, Ana Morales, Martín Ortega y Claudia Rivas, fundó una organización comunitaria que trascendió el apoyo legal. Esta entidad se convirtió en un faro para miles, una plataforma donde se promovían los derechos humanos, la igualdad racial, la educación
y la dignidad.